la chispa interior en medio del ruido. Y de inmediato vamos con la frase corta que es, dentro de ti hay una luz que nunca se apaga. ¿Por qué será? Bueno, lo vamos a ver de inmediato. Juan José, cuéntame un poquito, ¿por qué nos resulta tan difícil escuchar esa voz interior que tenemos en un mundo lleno, disculpa, me distraje, justamente de distracciones? Claro, precisamente por lo mismo, porque tenemos muchas distracciones. Eh, la atención, mantener la atención no es tan fácil, fíjate, inclusive cuando la gente se propone mantener la atención. El otro día estábamos haciendo un ejercicio de meditación y el ejercicio era que había que mantener la concentración en lo que se estaba diciendo y de 10 personas, 6 dijeron que habían perdido la concentración durante el ejercicio de concentración. Entonces, es muy normal que nosotros estemos distraídos o vayamos distraídos por la vida. Como veíamos en el episodio anterior, ¿cierto? Una cosa es ¿cómo se llama? Que nuestra percepción es selectiva y como la percepción es selectiva, cada vez que nos focalizamos en algo, perdemos el foco en otro. Sin embargo, cuando nosotros nos focalizamos en algo, también de repente nos desviamos. Basta con que queramos pensar solo en un tema o meditar solo en un tema y de repente damos cuenta que la mente salta de un lado a otro. Los budistas dicen que los pensamientos son como monos saltando de una rama en otra dentro de la mente. ¿Ya? Entonces dicen que van saltando los pensamientos de allá para acá, de acá para allá. Entonces nos cuesta mucho mantener el foco de un pensamiento, incluso de una conversación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con mayor razón no es tan fácil aprender a focalizarse en nuestro yo interior, en la voz que tenemos dentro, que nos dice aquello para lo cual estamos hechos y nos dice aquello para lo cual estamos en camino de nuestra alma y en el desarrollo de nuestra alma. Por lo tanto, escuchar esa voz interior muchas veces nos cuesta un montón porque hay mucha distracción fuera, mucho pensamiento y muchas cosas que no tienen que ver con esa voz interior. Esa es la razón principal porque nos cuesta focalizarnos en esa llama interna que tenemos dentro, que es que es parte de la chispa divina. Oye, Juan José, ¿cómo diferentes tradiciones espirituales principalmente pueden describir la presencia de justamente esa chispa divina en los seres humanos? Mira, lo que pasa es que yo te diría que todas las tradiciones filosóficas y todas las tradiciones religiosas tienen una mirada acerca de la chispa divina. Hay diferencias, sí, hay diferencias importantes, porque algunos dicen que la chispa divina es emanación de Dios, es decir, viene de Dios y llega a nosotros, y otros dicen que la chispa divina, nosotros somos parte de Dios. Entonces, no es lo mismo que el sol ilumine a que nosotros seamos el sol. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, hay varias tradiciones que dicen que la chispa divina es una emanación de Dios y nosotros la recibiríamos, y hay otras filosofías, yo diría que son las dos principales corrientes, que dicen que somos parte de Dios y por lo tanto está dentro nuestro y está en todos lados. Entonces, eh, hay filosofías que también que no hablan de la chispa divina, como el budismo. En el budismo no hay una creencia en un Dios, hay una filosofía para vivir, pero no dice que exista ningún tipo de deidad. Entonces, hay que tener ojo porque no siempre todas las filosofías hablan de un Dios en particular. Es más, hoy día, cuando hablamos de la chispa divina y hablamos de un Dios, ¿cierto? Eh, ya hay como un consenso a nivel global, aparentemente, de que existe un Dios que puede ser una energía, que puede ser todo, que puede ser diferente, pero estamos hablando de un monoteísmo, ¿ok? Sin embargo, muchos años atrás,
se creía en el politeísmo, que había muchos dioses y casi todas las tradiciones más antiguas, los sumerios, ¿cómo se llama? Los griegos, los egipcios, tenían creencias de que había múltiples dioses, el dios de la luz, el dios del agua, el dios de la tierra, el dios del fuego, el dios del sol, el dios del aire, hay distintos dioses que en el fondo venían a estar en este plano y a acompañar a los seres humanos en distintas miradas. Y los griegos se pasaron porque le pusieron carácter, se enojaban, se peleaban, se tenían celo, eran como una verdadera teleserie de dioses detrás de todo lo que había en el panteón griego. Ahora, con el tiempo, poco a poco, el primero que habló de monoteísmo fue Amenhotep cuarto, que después se llamó eh, Akenatón, ¿cierto? Él mismo se cambió el nombre a Akenatón, que es el que está con el sol, y dijo, el sol es el único Dios, pero hablando no como el sol como lo conocemos, sino que el sol es la emanación divina que nos envuelve. Y de ahí vino Zaratustra, que fue el segundo que empezó a hablar del monoteísmo y se fue al chancho porque empezó a hablar del cielo y del infierno. Fue el primero que dijo que había posibilidades de que si no nos portábamos bien nos fuéramos a una zona de castigo. Y luego cuando viene el cristianismo con el judaísmo, que habla también de que hay un solo Dios. Entonces, ahí empezó esto de los monoteísmos y hoy día la sociedad, casi todas las sociedades son monoteístas. Juan José, hablamos recién de las distintas tradiciones espirituales, pero te quiero llevar a lo doméstico, como digo yo. Me gusta bastante esa palabra doméstica porque nos identifica con lo que hacemos día a día, que son las prácticas simples de la vida. ¿Cómo podemos incorporar justamente estas prácticas simples cada día para reconectar con esta luz interior? Mira, yo diría que la manera más simple, eh, y aquí voy a ser bien agnóstico en el sentido de que puede ser desde cualquier tradición, puede ser meditación, oración, puede ser concentración, puede ser